Bienvenido a polvoymiseria.com. Hoy conversaciones sobre un tema que llegó ayer y varios por eventos que están pasando en el mundo. Tenemos una forma de ver de la Biblia que yo creo que tienen razón, mas tenemos que poner todo en contexto de qué significa la violencia, que la Biblia es un libro violento. Así es, Ernie. Son millones los que consideran que la Biblia es un libro pues violento y lleno de violencia, y que infunde violencia y infunde separatismo y odio. Y esto obedece a un prejuicio generalizado, porque la mayor parte de la gente que piensa de esta manera no conoce la Biblia realmente. Nunca la ha leído, nunca la ha estudiado, y si lo han hecho, pues lo han hecho con crítica y lo han hecho con tono pues de hermeneuta o de intérprete, cuando debemos dejar en claro que la Biblia no está sujeta a ninguna interpretación. En otras palabras, toda interpretación de la Biblia es mala, es errónea, es satánica, porque la Biblia es una revelación, no es un documento que se deba de interpretar, sino que se revela por fe y para fe, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Ahora, lo cierto es que cuando uno llega la primera vez a la Biblia, pues, y sobre todo en el Antiguo Testamento y en ciertos pasajes de Apocalipsis, pues, sin conocimiento, sin revelación, parece ser un libro muy violento, donde hay mucha muerte y muchas otras cosas. Yo creo que lo que hay... Principalmente el Testamento Antiguo. Sí, principalmente, pero también el libro de Apocalipsis, o sea, no hay más que ir a los sellos, a las plagas, a las trompetas, a las copas de ira, y pues queda uno loco, ¿no? Pero... Es en términos de que Dios mandaba a matar todos. Bueno, sí, estás hablando del tiempo de Moisés, de Josué, de David. Bueno, ahí es violento. Bueno, sí, te digo, sin revelación es violento. Hay que entender primeramente de quién estamos hablando. Estamos hablando de Dios. La Biblia es el libro de Dios, es la palabra de Dios. Es la manifestación de Dios a los seres humanos, se nos revela, y al hablar de Dios, no solamente estamos hablando de Dios de amor, estamos hablando de Dios de justicia también. Y si nos parece violenta la Biblia y un libro que fomenta el odio, bueno, en primer lugar es porque no conocemos, y en segundo es porque no entendemos que hay un Dios de justicia. Yeshua es Dios de justicia. Pues es más profundo, quizás sea muy prematuro hablar de por qué Yeshua mandaba matar por medio de Moisés en muchas ocasiones a muchos pueblos, o a Josué, o a David mismo. Y podría ser escandaloso para muchos, pero tendríamos que hablarlo también. No sé si en este espacio, ¿no? Porque se van a escandalizar de la doctrina, la revelación más bien de la existencia de hijos de Satanás en la tierra. O sea, la Biblia habla algo muy fuerte, y lo habla desde Génesis 3:15, a donde se nos anuncia la existencia de una simiente de hijos del enemigo, de Satanás, que infiltró en la tierra por medio de Eva y un animal, en el primer caso de posesión demoníaca sobre un animal, en este caso la serpiente, por medio de la cual serpiente, que era un animal que no se arrastraba, dice Génesis, el más astuto, otras traducciones el más bello, pues hizo una simiente híbrida, una simiente híbrida mezclada entre el animal y el humano, o sea, con Satanás. Y esta raza está maldecida por Dios desde el principio hasta el fin.
Entonces por ahí va la cosa, Ernie. ¿Por qué tanta muerte? El otro aspecto que quizás no sea tan escandaloso y podría arrojar algo de luz es que las personas no entienden, los que critican a la Biblia, lo que significa criticar a Dios y lo que significa un gravísimo pecado. Porque en esas cosas no hay que hablar a menos que conozcamos, y eso con cuidado. Pero la mayor parte de la gente habla sin saber, habla sin conocer, y también de paso pues acarrean ascuas de fuego para sus vidas, porque por más que odien la Biblia sigue siendo el único documento que nos lleva a Dios, al Dios verdadero, que es amor, que es justicia, que es verdad, y lo que hayan hecho otros con la Biblia, pues es asunto de los demás. O sea, en el nombre de la Biblia y de Dios se ha matado a millones de gentes, pero eso no lo ha hecho Dios, eso lo ha hecho el hombre, el ser humano, por no decir Satanás. Entonces hay que entender también la existencia de dos iglesias, una iglesia verdadera, hecha por Dios, otra iglesia falsa, hechura satánica, imitación satánica. Hay que entender esto de Génesis 3:15, y hay que entender que por causa del pecado hay muerte en el mundo, y hay injusticias, y hay guerras. O sea, esto es también por causa del pecado. ¿Qué es lo que nos hace ser malvados? Pues el creernos buenos. Si aceptáramos que somos malvados y que no podemos remediar nuestra maldad o superar nuestra maldad, la cual se manifiesta de muchísimas maneras, para empezar con el orgullo, la ira, la soberbia, la envidia, los celos, la lujuria, la fornicación, la codicia y muchas cosas más, pues podríamos recibir la transformación de nuestras vidas. Porque tú me decías hace un momento que ahorita está de moda muchas iglesias que les dicen a los que llegan que Cristo no te quiere cambiar, basta con que creas en Él y Él te recibe, y que no necesitas cambiar. Y bueno, eso es aberrante, eso es monstruoso. En primer lugar, o sea, Cristo nos va a transformar, Él va a tomar control total de nuestras vidas. Hay un cambio radical y total. Y el ejemplo, pues, ahorita me viene a la mente Pablo, que iba a matar seguidores de Yeshua, y cuando en el camino no tuvo un accidente, sino que le fue revelado Dios, porque no tuvo un accidente. Para la Biblia no hay accidentes, y los accidentes no existen. Todo lo que sucede y que le nombramos accidente, pues en realidad es una manifestación de Dios, es una forma en cómo Dios nos llama o nos reprende a veces. Algunos los llama por primera vez, y otros que nos reprende por medio de cosas que a veces no nos gustan, pero que nos hacen bien, porque es un hecho. Yeshua no solamente justifica, santifica, y está edificándonos para llegar a ser templo espiritual con cuerpos glorificados un día. Entonces es un libro violento para los violentos, pero para los que odian la violencia es un libro de amor y de paz. Y hay quienes han encontrado inspiración para matar en la Biblia, y hay quienes han encontrado en la Biblia inspiración para amar y para hablar de Yeshua, ¿no? Porque esto es, cuando alguien conoce la Biblia, va a empezar a dar testimonio de Cristo, ¿no? Pues no de sí mismo. Y a ti te vino este tema, Ernie, ¿por qué? ¿Qué está pasando en el mundo musulmán? Y tenemos mucha plática que es otra conversación que podemos seguir en la otra, que el Dios del Corán es el mismo de la Biblia, y ahí es donde empieza. Ok, vamos a analizar esta, y es obvio que nadie conozca ni uno ni lo otro, solo como son gente que crean en Dios, y el Corán tiene Yeshua como la Biblia está incluido, y Abraham, y que obviamente esos dos documentos son iguales y el Dios es el mismo. Y porque tenemos en el mundo tanto fanaticismo muy fuerte en estos días, como las cruzadas eran en el nombre de Cristo, mataron a través de una iglesia apóstata muy grande, que era la única iglesia en ese tiempo. Y tenemos en hoy un jihad, un tipo de
de movimiento que gente están dando sus vidas para matar otros en el nombre de Dios. Sí, lo mismo que dije para la Biblia. Hay muchos musulmanes que encuentran en el Corán pues una inspiración para vivir en amor y en armonía, y conozco muchos, y hay muchos musulmanes que ya no aguantan más esta situación y encuentran en el Corán pues la forma de poner la ley de aquel que ellos creen que es Dios, Alá, y pues muy respetable, ¿no? Muy respetable. Yo simplemente digo que Dios es Dios de amor. Entonces, es lo único. O sea, si una persona que adora a Alá vive en amor, pues qué bueno. Pero el juez es Dios. Y lo que nosotros pensemos que es amor, pues es una cosa. Y lo que Dios diga que es amor, es otra cosa. De manera que todos los seres humanos vamos a ser juzgados por Dios, sean musulmanes, sean judíos, sean cristianos, sean portugueses, sean de Michoacán o sean de Australia. O sea, no hay duda. O sea, yo entiendo a estos radicales hasta cierto punto. No apruebo en ningún momento la matanza cruenta ni verbal. Es gente que está cansada en un sistema diabólico, ellos lo saben, y quizás deberían de ver que el verdadero poder es el amor y no las armas. Ahí vamos otra vez, la interpretación es peligroso, y hasta las animaciones de niños vemos gente tomando cosas como quieren. El ser humano gusta de hablar sin entender. Y como dijiste en el inicio, si conocíamos no haría hablar así, porque obviamente no es todo así, no es todo por un lado así violento, porque esta es un aspecto que forma parte de la historia de Israel, y la venida de Yeshua abre los tiempos de gracia y la iglesia, y es estamos muy lejos. Si vemos la historia, los creyentes, ¿cuántos murieron por su fe? Y uno pregunta, ¿por qué alguien va a dar su vida por una mentira? No sé cuántos hay. Pero aquí podría yo decirte que hay millones que han dado su vida por una mentira. O sea, a mí me acusan, y creo que a todo verdadero creyente le acusan de estar autoengañado. Y nos dicen que estamos poniendo nuestra vida por una mentira. Entonces volvemos a lo mismo. O sea, al final del día, el que va a decir qué es verdad y qué no es verdad, pues es Dios. Y esto se ve al final de la vida de un ser humano. O sea, al final, y esto hasta el final, o sea, hasta que, porque la Biblia dice es necesario morir una vez y después de esto el juicio. Ahí se verá, ahí cada uno recibirá lo que haya hecho. Entonces es simplemente un llamado a aquellos que quieran conocer al Dios de amor y de justicia, pues vayan a la Biblia, pero que no lo lleven otros, que vayan ellos. Y Dios, si ellos realmente quieren, se les va a revelar. Dios de amor, Yeshua. Gracias, hermano. Gracias. Hasta la próxima, polvoymiseria.com.